Ya chicos, ahora sí. ¿Me confirman por favor que se puede ver el Sí material se en ve, Miss. pantalla? Nosotros estamos en la clase correspondiente al curso de literatura Sí se ve. y vamos a revisar. Gracias, genial. Vamos a revisar entonces los ejercicios de clase, ¿sí? Vamos a comenzar con la antigüedad griega y nos corresponde hablar de la obra La Odisea primero. Entonces te preguntan por la verdad o falsedad de la obra La Odisea. El primer enunciado te indican que la figura literaria utilizada constantemente es la personificación. ¿Eso sería verdadero o falso? Falso. Muy bien, porque hay otra figura que se utiliza, ¿no es cierto? ¿Cuál es la figura central? ¿Alguien El recuerda epíteto. cuál es? Muy bien, cuando decimos cosas como el astuto Odiseo, cuando decimos cosas como el de los pies, Aquiles el de los pies ligeros, son algunas expresiones de epíteto, que es el tipo de obra el tipo de figura, perdón, que se va a usar en la obra La Odisea. Bien, en el segundo te dicen en la epopeya de Homero, en esta epopeya que es Odisea, se utiliza con forma de composición el hexámetro. El hexámetro es una medida antigua griega que consistía en justamente 6 pies, le llamaban, ¿no? Que es un tipo de métrica, de medida antigua. ¿Alguien recuerda si eso era verdadero o falso? Verdadero. 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 Ajá, muy bien. Para empezar, las Verdadero. epopeyas estaban escritas en verso, ¿no? Eso es importante. O estaban cantadas, porque ni siquiera estaban escritas, estaban originalmente compuestas para ser habladas en verso. Entonces teníamos el verso que predomina, que va a ser el que se usa en esta época antigua, el hexámetro, el de 6 pies, ¿no? Bien, entonces la segunda también era verdadera. En la tercera, perdón, la primera era falsa, la segunda era verdadera. La tercera, Verdadero. 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 ¿De acuerdo? Muy bien, tengo sus dos compañeras que me responden verdadero. La Odisea tiene 24 cantos o rapsodias, ¿no? Ahí he puesto rapsodas. El rapsoda es el que canta, rapsodia es el canto en sí. Y se dividían en 24 cantos, tanto Odisea como Ilíada. Algunos creen que para ayudar a la memoria, porque son obras bien largas. Entonces, para el ser humano es difícil recordar 400 páginas, 500 páginas, que son las que tienen estas obras, pero es más sencillo recordar una canción sobre un episodio, ¿no? Una canción sobre los héroes que salen a la batalla, una canción sobre la cólera inicial de Aquiles, ¿no? Entonces cada canto va a dividir la obra en partes más pequeñas. Recuerda que tú mismo te has aprendido a lo largo de tu vida probablemente decenas de cantos, ¿no? Porque el canto está hecho más a la memoria, es más fácil, era más fácil para alguien como Homero que cantaba de memoria, que recitaba de memoria. Entonces, esa es una explicación que se le suele dar. Y la última, desarrolla el tema del retorno del héroe Odiseo a Ítaca, su patria. Héroe griego. Verdadero. Verdadero. Esa es verdadera, ¿no es cierto? Verdad. Odiseo también se le llama Ulises. Él va a demorar en regresar a su patria cerca de 20 años. Tiene 10 años en, eh, 10 años en la guerra de Troya y casi 10 años perdido en diferentes lugares, yendo con su barco y con sus compañeros de un lado a otro, hasta que finalmente hasta se queda ya sin compañeros, ¿no? Y regresa solo a Ítaca. Entonces, esa era la alternativa. En este caso, A, falso, verdadero, verdadero, falso. ¿Sí? La primera A. En la segunda, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No es la B, porque No es las la, 3 últimas son verdaderas. sí, mi sería la B. 4 Ah, no es verdadera también.
Cierto, la 4 es verdadera sobre el tema, ¿no? Pero el enunciado te pregunta sobre los aspectos formales. Está. Por eso es que ahí había una trampa, ¿no? La pregunta dice, marca la alternativa sobre los aspectos formales de Odisea. Los aspectos formales son cómo está escrita, no el contenido. Entonces, por eso es que la 4 no sería sobre los aspectos formales. Entonces, sí, la clave sería A por esa razón, por esa pregunta, digamos, con truco, ¿no? Ese enunciado con truco. Okay. Profesora, una consulta. Dime. ¿Qué es personificación? La personificación es una figura literaria en que se le da la cualidad de personas a cosas, generalmente objetos, a veces pueden ser paisajes, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, pues, ¿no? Que esos pantalones tienen mucho coraje, ¿no? O que, qué sé yo, un cenicero tiene gran corazón. Son formas poéticas generalmente de darle cualidades humanas, el coraje o el corazón, el ánimo, la valentía, a objetos, a veces también animales, ¿no? Entonces, personificación es esa figura literaria. Creo que no la vemos, ¿no? Nosotros, hay cientos de figuras literarias que nos hacen estudiar en San Marcos, pero para la pre basta con las 6 que vemos para entender las obras que vamos a ir desarrollando. Bien, entonces si no hay otra duda, gracias. La número 2, ¿cómo se relaciona la cólera de Aquiles con el resto de las acciones narradas del poema La Ilíada? ¿Cómo se desarrolla con el resto de las acciones narradas, ¿no? Tenemos que la cólera de Aquiles impulsa a los aqueos a buscar venganza contra los troyanos, lo que prolonga la guerra de Troya. La cólera de Aquiles sirve de ejemplo de los efectos funestos de la ira en el mismo héroe y en todo su ejército. La C dice, la cólera de Aquiles funciona como una metáfora del dolor y la pérdida que son propias de las guerras. La D dice, la cólera de Aquiles es independiente del resto de hechos narrados en la Ilíada. Y la E, la cólera de Aquiles es el acontecimiento que da lugar a todos los otros eventos narrados en el poema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se relaciona la cólera con el resto de acciones narradas en esta obra, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Porque impulsa a buscar venganza, porque sí sirve de ejemplo de los efectos de la ira. ¿Tienen marcado? ¿La E, profesora? La E. Sí, la E. Todos tenemos eso. La cólera de Aquiles es el acontecimiento que da lugar a todos los otros eventos narrados en el poema, ¿no? Es una epopeya, también conocida como este poema antiguo. La epopeya parte de contar la cólera de Aquiles. Si recuerdan las primeras líneas, dice, ¿no? Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, que trajo grandes eventos e infortunios, ¿no? Entonces, hay esta idea de que a partir de que él se molesta, van a desencadenarse todos los otros eventos de la obra. Básicamente, porque él se molesta es que los troyanos comienzan a perder, los troyanos comienzan a ganar, los aqueos comienzan a perder, ¿no? Los troyanos comienzan a avanzar y ahí quien se alerta es Patroclo. Patroclo sale como consecuencia de que los troyanos están avanzando. Patroclo sale disfrazado de Aquiles hasta cierto punto con su armadura, pero es visto por Héctor y Héctor lo va a matar. Y luego Aquiles sale a vengar a su amigo y mata a Héctor. Todos los eventos centrales de la obra se desencadenan porque al comienzo Aquiles se molesta y Aquiles al molestarse no quiere pelear, ¿no? Entonces, esa es la relación. Muy bien, varios de ustedes me lo habían dicho. La 2 era enano.
¿Alguna duda, pregunta allí? ¿Alguna otra cosa que marcaron? Recuerden que te preguntan cómo se relaciona con el resto de acciones, ¿no? Con el resto de acciones. Bien. Si no hay otras dudas, pasamos a la 3. Ahí hay un ejemplo, un fragmento bacán de Edipo Rey, ¿no? Y quien habla es el ciego adivino, un hombre sabio que todo lo ve. Se contaba que veía el pasado, el presente y el futuro, pese a que era ciego. Tiresias dice: miré una vez que haya dicho aquello por lo que vine, sin miedo a tu mirada, pues no ha lugar que tú me mates. Esto es lo que tengo que decirte. El individuo ese al que hace tiempo buscas amenazando y proclamando públicamente como el asesino de Layo, ese está aquí. A juzgar por las explicaciones, este extranjero afincado aquí, pero luego se evidenciará que es un tebano indígena y no se alegrará por esa suerte, pues marchará ciego tras haber visto. Muy fuerte la profecía que hace Tiresias, ¿no? Entonces, tenemos que marcar verdad o falsedad a partir de eso, de esa intervención. La tragedia griega suele presentar un héroe que se enfrenta a un destino inevitable, lo que ya se va evidenciando en este fragmento. ¿Eso es verdadero o falso? Un héroe que se enfrenta a un destino inevitable, lo que se evidencia en este fragmento. Profesora, creo que es falso por la palabra héroe. Que no era un héroe, era un rey nomás. Creo. No sé si ¿Verdadero? Sí. estaré bien. Ah, Y ya, por eso esta es podría una ser. pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué se le dice héroes a estos personajes de la antigüedad? Y justamente hablamos de que la literatura griega también es heroica, ¿no? Y tiene que ver con que son personajes que se enfrentan a grandes adversidades y que cargan casi sobre ellos con el peso de grandes responsabilidades también. Entonces, en la obra, Edipo es el rey de Tebas. Tiene que liberar al pueblo de la peste. Hace todo lo posible para lograr eso, ¿no? Es un rey, digamos, es heroico, es modélico, ¿no? Quiere hacer el bien. Aparte de ello, Edipo es un héroe porque antes se ha enfrentado a un monstruo. Eso no se cuenta en la obra propiamente. En la obra, en la obra ya Edipo es un rey constituido y es un hombre pues, que está ahí en el poder. Pero antes de llegar al poder, Edipo había enfrentado a, eh, a la Esfinge, que era un monstruo mitológico, ¿no? Que estaba al lado, con cuerpo de león, al lado, ¿no? Con rostro de mujer, toda una criatura mitológica que estaba aterrorizando a la gente de Tebas. Y él se enfrenta a la Esfinge y logra vencerlo. Eso nuevamente no está en la obra misma, sino es parte de la mitología, de lo que se sabe de Edipo, de lo que se contaba sobre Edipo. Entonces, sí se habla de héroes en torno a estos reyes, ¿no? A los reyes griegos, los reyes también latinos más adelante, porque son personajes heroicos, modélicos, correctos. Si te das cuenta, en nuestra época ya no hay hombres así, ¿no? En las novelas y obras de nuestra época, generalmente hay personajes más variados. Pueden ser personajes muy tímidos, personajes mentirosos, personajes cobardes, personajes miedosos. En cambio, en la época griega, todos son valientes, todos son honestos, todos son arrojados, todos son, ¿no? De una u otra forma, eso es lo que le da la calidad heroica. Bien, en ese sentido, entonces, la primera era verdadera, ¿no? Como por ahí también me dijeron. La siguiente, la tragedia griega explora temas universales como la culpa, el destino, la verdad y la justicia. Este fragmento refleja esos temas. Verdadero. Verdadero. Ese es verdadero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tenemos muy bien la culpa, el destino, la verdad y la justicia, ¿no? Todo lo que le dice allí Tiresias, ¿no? Le dice que ese individuo está allí y que pues básicamente se va a evidenciar toda su mala suerte, todo su destino terrible, ¿no?
Ok. En la 3, en el fragmento de Tiresias actúa como un catalizador de la tragedia, tras revelar enigmáticamente la verdad a Edipo. ¿Verdadero? ¿Verdad? Eso es verdad. Todos sabemos qué cosa es un catalizador. No, profesora, ¿podría explicarlo? Un catalizador es un término que se usa también en las ciencias como un elemento que hace que se apresuren las cosas o que se magnifiquen las cosas. Por ejemplo, no sé si has visto esos videos en que meten una mentita en una Coca-Cola y la Coca-Cola bota un montón de gas, ¿no? Por ejemplo, esa menta sería un catalizador de ese proceso, de esa reacción química, ¿no? Entonces, cuando decimos que es un catalizador, es algo que acelera o magnifica una reacción. En este caso, está efectivamente acelerando los sucesos, ¿no? De lo que va a suceder después. Está acelerando que se revele la verdad de los hechos. Por eso es que es un catalizador de la tragedia, porque revela, pues, la verdad de Edipo, ¿no? No se lo dice directamente, sino se lo dice enigmáticamente. Muy bien. Entonces tenemos 3 que son verdaderas. La cuarta. Tiresias, al revelar la verdad de Edipo, busca protegerse de la ira de los dioses, ya que él conoce las Falso. consecuencias de desobedecer su voluntad. Falso. Esa es falsa, ¿no? Tiresias está simplemente actuando como el adivinador que es. Él conoce, como te decía, ¿no? El pasado, el presente, el futuro. Es casi una carga, pero es lo que le ha tocado. En ese sentido es un personaje que también afronta su destino, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con la ira de los dioses. La clave entonces aquí sería la D de dado. Verdadero, 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 falso. En la 4, ¿cuáles son las afirmaciones correctas sobre el argumento de Edipo Rey nuevamente? El protagonista es elegido rey de Tebas por haber matado a su padre. Esa está un poco regalada, ¿no? La peste que asola a Tebas se debe a que el asesino de Layo está libre. Al revelarse de que se había casado con su hijo, Yocasta se va al exilio. Edipo, al confirmarse que se había cumplido su destino, se arranca los ojos. ¿Cuáles son las afirmaciones correctas en esta pregunta 4? ¿Qué clave hemos marcado? La C. La semis. La La C, C. me dicen, No sé. sí, tengo varias que son la C, que sería Correcto, la la C. 2 y la 4. No, son afirmaciones La C. correctas. Es importante también que leamos eso con cuidado porque a veces te piden las incorrectas también. Entonces, efectivamente es correcta la 2, la peste que asola Tebas se debe a que el asesino de Layo está libre, por eso es que Edipo cuando La se entera de esto, que se lo dice el oráculo, de hecho, Edipo comienza a hacer las averiguaciones. Finalmente, al confirmarse que se ha cumplido su destino, se arranca los ojos, ¿no? Eso también se da hacia el final de la obra. La 2 y la 4 son verdaderas. La primera es totalmente falsa, ¿no? El protagonista es elegido rey de Tebas por salvar al pueblo de Tebas de la esfinge, del terror de la esfinge. Eso no se cuenta en la obra, pero sí me parece que se recuerda, o sea, se menciona como algo que pasó en el pasado, ¿no? Pero bueno, no lo hubieran elegido por matar al rey anterior, pues, ¿no? O por matar a su padre. En la 3, que dice al revelarse de que se había casado con su hijo, Yocasta se va al exilio, ¿no? Sabemos que Yocasta no se va al exilio, sino que pasa con ella. Se suicida, ¿no? Se suicida. Se cuelga de un cordón Suicida, su se cuarto. ahorca con sus propias trenzas, ¿no? Entonces, la 3 era falsa también. 4 era entonces casa. La 5, ya pasamos aquí a la modernidad. Estamos en Shakespeare. Marca la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. En la tragedia Romeo y Julieta se desarrolla una cadena de muertes. En este contexto, el primer personaje que muere
asesinado es, y el primero que se suicida es. La B, ¿no, miss? Interesante esta La pregunta. D, Creo que Mercurio y tengo Romeo. La Mercurio. D. B de barco, D de dado. Estoy escuchando De dado. Dado, dado. dado. ¿Sí? Dado. Ok. Hmm. Estamos bien, ¿no? Ahí todos están de acuerdo. En la tragedia, efectivamente hay una cadena de muertes un poco casi sin razón, ¿no? Eso es lo triste tal vez, que suceden muertes que eran evitables. Y además que todos son muy jóvenes, porque estamos hablando de adolescentes, ¿no? Julieta tiene 13 años, Docente, Romeo tiene alrededor de 16. Dime. ¿Yocasta se ahorcó con su cabello o con una liga? O con una viga, creo. Se suele decir que es con su cabello, ¿no? Con sus trenzas. En una viga es una madera, ¿no? Pero la soga, digamos, con la que se ata la viga es su trenza. Luego, cuando Edipo la encuentra, bueno, eso es lo que recuerdo es que agarra uno de sus broches, ¿no? Y de su ropa, y con eso se ayuda a arrancarse los ojos. Pero por esos detalles ya son como para... Solo para el gusto. No, no les van a preguntar con tanto detalle. Bueno, volviendo a Romeo y Julieta, entonces. El primero que muere asesinado de estos jovencitos, que te decía, todos son muy jóvenes, ¿no? Muy adolescentes. El primero es el amigo de Romeo, que por defenderlo, por defender su honor, porque a Romeo era el que lo estaban insultando, lo estaban tratando así feo, y por defender a su amigo, se enfrenta y muere, ¿no es cierto? ¿Quién mata a Mercutio, se acuerdan? Tebaldo. París. Tebaldo. El primo de Julieta. El primo de Julieta, Tebaldo es, ¿no? Tebaldo es el que... Recuerden que los conflictos entre los Montesco y los Capuleto. Romeo es Montesco, Julieta es Capuleto. El primo de Julieta, el Capuleto, Tebaldo, se quiere enfrentar a Romeo, que es Montesco. Pero Romeo no le contesta, no le hace caso. Romeo ya se ha casado en secreto con Julieta, así que no quiere pelearse con la familia. Y Mercucio es el que entra a la batalla para defender a su amigo. Y Mercucio es muerto, es asesinado. Y luego el suicidio se va a dar hacia allá al final de la obra, cuando Romeo regresa a escondidas, porque él está desterrado. Él regresa a escondidas para ver a Julieta. Él se ha enterado de que Julieta está muerta, le ha llegado el rumor porque Julieta está fingiendo su muerte, pero él no lo sabe, ¿no? Él cree que es verdad. Entonces, cuando llega y le ve así tirada, pálida en el mausoleo, cree que está muerta de verdad, y él había conseguido veneno para matarse a su lado. Así que se echa a dormir allí y se envenena, no se muere. Lo malo es que Julieta no ha muerto, ¿no? Julieta todavía no había muerto. Julieta despierta y recién cuando lo ve muerto es que ella decide matarse apuñalándose en el pecho. Entonces, toda una cadena de muertes. Muy bien, entonces el primero asesinado es Mercucio, el primero que se suicida es Romeo. Bien. Las 5 entonces dado. Las 6 te han puesto un fragmento bien grande de las cuitas del joven Werther o las penas del joven Werther, que es un fragmento en torno a, para recordar un poco que se trata de una novela escrita a modo de cartas, que se llamaban novelas epistolares. Las epístolas es un sinónimo para cartas. Y eran cartas porque básicamente estaba Werther vertiéndole su corazón, contándole su corazón, sus cosas, a su mejor amigo, que es Guillermo. Por eso es que también se dice que la novela es una obra intimista, porque tú entras en los pensamientos y sentimientos íntimos de Werther, ¿no? Lo Profe, intimista tiene que ver con emociones. ¿Perdón? profe,
En ese tiempo creo que el libro tuvo un impacto grande que hizo que personas se suicidaran, ¿no? Sí, este es el libro que es prohibido luego, ¿no? Justamente porque comienza una ola de suicidios después de que los chicos jovencitos en Alemania comienzan a leerlo, porque era una novela juvenil, era una novela que el protagonista es juvenil, era escrito en una época en que el romanticismo va a ser una moda juvenil, ¿no? Y sí, comienzan a matarse, y claro, y no solo en Alemania, comienza luego a haber una ola de suicidios en toda Europa, porque a todo el mundo lo han rechazado alguna vez, todo el mundo tiene un desamor, ¿no? Un amor no correspondido. Entonces, los chicos comienzan pues a suicidarse, ¿no? En olas, y por eso es que el libro va a ser prohibido. Sí, más de un siglo está prohibido para su difusión, ¿no? Bien, entonces es una obra, te decía, pues, ¿no? Intimista, una obra epistolar, y te dan este fragmento, te preguntan por la afirmación correcta sobre el fragmento. Entonces, bueno, creo que tenemos que leer el fragmento, aunque esté un poquito largo. Dice, esto es distinto, dijo Alberto. Alberto, recuerda, es el esposo, bueno, el primero prometido y luego esposo de Charlotte, ¿no? De Carlota. Entonces, está hablando, me parece, Alberto con Werther, debe ser. A ver, veamos. Eso es distinto, dijo Alberto. El que sigue los impulsos de una pasión pierde la facultad de reflexionar y se le mira como a un borracho o a un loco. Oh, hombres juiciosos, dije con una sonrisa. Es Werther, ¿no? Oh, hombres juiciosos. Pasión, embriaguez, demencia. Todo es letra muerta para ustedes, impasibles moralistas. Condenan al ebrio y detestan al demente con la frialdad del sacerdote que sacrifica y dan gracias a Dios como el fariseo, porque son ni locos ni borrachos. Más de una vez me he embriagado, más de una vez me han puesto mis pasiones al borde de la locura. Y no lo siento, porque he aprendido que siempre se ha dado el nombre de beodo o insensato a los hombres fuera de serie que han hecho algo grande, algo que lucía imposible. Hasta en la vida privada es insoportable ver que de quien piensa lograr cualquier acción noble, generosa, inesperada, se dice a menudo, está borracho, está loco. Vergüenza para ustedes los sobrios, vergüenza para ustedes los sabios. Qué romántico es Werther. Es un romántico completo, ¿no? Dice la pasión, la embriaguez, el vivir al límite, el vivir al borde. Esa es la vida que yo quiero, esa es la verdadera vida. Allá la gente que vive, pues, ¿no? Siendo mesurado, racional, ¿no? Como sacerdotes, dice, ¿no? Hablando de, o dando sermones sobre lo correcto. Entonces es un fragmento muy romántico en el que habla Werther y se opone, como vemos, pues, a lo que está diciendo Alberto, ¿no? ¿Cuál sería la clave que aquí marcamos? O sea, interesante porque sin embargo, te preguntan, claro, te preguntan por la expresión del protagonista y el formato del texto. Entonces, aquí te están preguntando por, básicamente, no tanto el contenido, ¿no? Sino la forma, nuevamente, el formato del texto. A partir del fragmento que reproduce la expresión del protagonista y tomando en cuenta el formato, ¿cuál sería el enunciado que contiene una afirmación correcta? ¿La B, Miss? La B. La B. La B, Ajá, bebé. la B de bebé. ¿Está bien? ¿Sí? Es cierto, ¿no? Te han puesto ahí al inicio todavía 12 de agosto, que es la fecha de la carta del 12 de agosto, ¿no? Para que se note que es epistolar. Y luego, justo yo te decía, ¿con quién está hablando Alberto? Y luego entra Werther diciendo, oh, hombres juiciosos, dije con una sonrisa. Es Werther, porque Werther es el que escribe estas cartas. Werther es el que en primera persona le cuenta a Alberto lo que le pasa a él, ¿no? Entonces está narrada en yo, primera persona. Muy bien. 6 es barco. 7,
Al separarme ayer de tu lado, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser, refluía mi sangre al corazón, y respirando con angustiosa dificultad pensaba en mi vida, que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Oh, Dios mío, tú me concediste por última vez el consuelo de llorar, pero qué lágrimas tan amargas. Mil ideas, mil proyectos agitaron tumultuosamente mi espíritu, fundiéndose al fin todos en uno solo, pero firme, inquebrantable, morir. En el fragmento, ¿qué característica del romanticismo se evidencia? La D. Aquí La D. tenemos varias características. Todas son Dino. románticas, pero la que se ve en el fragmento, ustedes me lo han dicho, dinosaurio, de dado, muy bien, ¿no? Que destaca el apasionamiento, las emociones, ¿no? Estaba, dice, respirando con angustiosa dificultad, la angustia, ¿no? Pensaba en mi vida que se consume sin alegría, sin esperanza. Todo eso son emociones, angustia, falta de alegría, falta de esperanza, el llanto, ¿no? Consuelo de llorar, lágrimas amargas, todo tiene que ver con emotividad y finalmente la resolución de morir, ¿no? La D de dado, obviamente. La 8, aquí tenemos ya un fragmento de Balzac. Podemos recordar que Balzac es uno de los iniciadores del realismo en Francia. El fragmento dice, la fachada de la pensión da un jardincillo, de suerte que la casa da en ángulo recto a la calle Neuve Sainte-Geneviève, ¿no? Son palabras francesas, donde la veis cortada en su profundidad. A lo largo de esta fachada, entre la casa y el jardincillo, hay un firme en forma de canalón, de una toesa de anchura. Toesa es una palabra francesa para indicar una medida. Me parece que es como 50 centímetros, algo así. Como una regla, ¿no? Entonces está describiendo, a lo largo de esta fachada hay una firme en forma de canalón, de una toesa de anchura, delante del cual se ve una avenida enarenada, bordeada de geranios, de adelfas y granados, que son flores y plantas, planteados en grandes jarrones de mayólica azul y blanca. En la puerta de acceso a esta avenida hay un rótulo en que se lee Casa Bauker y debajo pensión para ambos sexos y demás. ¿Qué característica del realismo se evidencia en este fragmento de la novela Papá Goriot de Honoré de Balzac? La B. La B, Miss. La descripción B. detallada. La descripción detallada, la B. ¿Sí? Claro, definitivamente no hay la narración en primera persona, además eso era romántico, no realista, no hay un yo, ¿no? Todo lo que describes desde afuera, como si lo estuviera viendo, como si lo estuviera viendo, atravesando. Se habla de una calle además basada en la realidad, ¿no? Una calle que de verdad existió. No te menciona ningún personaje, por eso es que no podría ser la C, ¿no? No te mencionan, no te incorpora ningún personaje en la época, tampoco se representan conductas sociales, por lo mismo que no se están hablando de acciones. Si te das cuenta, ese fragmento es un poco pesado de leer porque no habla de nada, no sucede nada propiamente. No está pasando nada, no hay acciones, ningún personaje hace nada, nadie dice nada, nadie realiza alguna acción, nadie tiene ninguna actitud. Todo lo que hay allí es descripción fría, objetiva, exterior, de cómo es la calle, cómo es la fachada, cómo es el jardín, hasta cuánto mide, ¿no? Esta toesa de anchura es una medida de qué tipo de flores tiene, geranios, adelfas, granados, cómo están hechos los jarrones de afuera, mayólica, azul y blanca, o sea, es muy descriptivo. Es casi como que tú te lo puedas imaginar con una cámara fotográfica, ¿no? Que lo estás viendo. Eso es típico de los realistas. A veces se bloquean los realistas y pueden estar mucho tiempo, ¿no? 10 páginas describiéndote solo una calle y un jardín para acceder a una casa, ¿no?
Entonces, muy bien, esa era la clave, la descripción. Tanto la B, la C y la E eran características realistas, ¿no? Pero la única que se ve en el fragmento es la B. Y la 9, respecto a la novela La Metamorfosis de Kafka, complete de manera correcta el siguiente enunciado. El padre de Gregorio impone el orden a su hijo, pues quiere que Gregorio le obedezca. Con este fin, le grita y da puntapiés. Asimismo, finalmente, le arroja manzanas. Con estas acciones destaca la temática de ¿La C? La La C. C. La E. La La E. E. la E, también La C. dicen la C La E. y la E. Tengo dos claves. ¿Alguna otra? La C. La semi. A ver, La la C. mayoría ha marcado la C. La C. Recordemos que La Metamorfosis es una obra del siglo XX, muy cortita, ¿no? Que sin embargo nos habla de varios temas bien intensos. Es una obra muy, muy fuerte en cuanto, pues, en cuanto a su mensaje, ¿no? Tiene varios puntos fuertes, la deshumanización, la automatización, la alienación, la explotación. Son temas duros. Para comienzos del siglo XX eran temas bastante crudos, considerando que era una época de grandes cambios, ¿no? El sistema imponía que la gente trabajara para ser productiva de manera masiva. Entonces, hasta el siglo XIX, la gente trabajaba muchas veces en el campo, de manera manual, ¿no? Pero una vez que aparecen las grandes máquinas, las personas tienen hasta cierto punto que competir con las máquinas para poder seguir teniendo trabajo, para poder seguir siendo productiva. Tienes que trabajar un montón todos los días, hacer tu rutina y ganar dinero. Si no produces, si no trabajas, si no ganas dinero, no sirves para la sociedad en un sistema moderno, ¿no? Es un mensaje duro. Entonces, en ese contexto aparece La Metamorfosis, ¿no? Que sabemos que es una obra sobre este episodio absurdo, un personaje que se vuelve un insecto gigantesco además, grotesco además, ¿no? Grande, o sea, no es ni siquiera un insecto que sea normal. Y no solamente se deshumaniza pues Gregorio, ¿no? Sino que vamos a ver que su familia también sufre una fuerte deshumanización, o se evidencia la fuerte deshumanización también por parte de ellos. Porque, para empezar, los padres no se van a hacer cargo de él, ¿no? La madre cada vez que lo ve le da su ataque de asma, se desmaya, no quiere saber nada. El padre es una figura muy también ruda, cada vez que lo ve prácticamente va a ser para gritarle o golpearlo, ¿no? E incluso la hermana, que al comienzo lo cuida, lo protege, lo alimenta, luego se le voltea, ¿no? Y dice, ese monstruo no puede ser mi hermano, estoy harta de tener que convivir con un monstruo, qué asco, cólera, ¿por qué no se va?, ¿no? Entonces hay una deshumanización muy fuerte. Probablemente el personaje más rudo dentro de esa familia es el personaje del padre, que además está influenciado o está inspirado por el padre verdadero de Kafka, porque él tiene todo un libro que se llama Carta al Padre, y que es una especie de memorias, ¿no? Una obra muy personal, donde él recuerda episodios desde su niñez y juventud en el que su padre, pues, protagonizó esos episodios. El padre de Kafka era muy duro con él, ¿no? Le decía cosas como que era un inútil, que nunca iba a llegar a nada, ¿no? Siempre lo trataba con mucho desprecio y de manera muy insultante, ¿no? Entonces, obviamente eso genera en Kafka una herida que se vuelve su obra en gran medida, y que por eso podemos entender un poco mejor cómo lo representa también en la novela, ¿no? En La Metamorfosis, porque el padre es el más abiertamente violento con Gregorio. Nada más la primera vez que lo ven, ¿no? A Gregorio, el padre es el que le grita que vuelva a su cuarto,
le amenaza con un bastón, como se hace pues con un animal rabioso, ¿no? No con tu hijo. Entonces, si bien uno puede entender el miedo, el hecho de que están frente a un insecto, ¿no? El padre siempre se va a mostrar así muy violento, pese a que Gregorio siempre va a ser muy sumiso. Incluso en uno de los episodios en que Gregorio está tratando de darse la vuelta, porque es muy grande y muy torpe con su cuerpo, está tratando de darse la vuelta para regresar a su cuarto y el padre le da un puntapié, una patada para que entre, ¿no? Entonces eso es lo que se describe. Al final es el padre que le causa la muerte, porque el padre le arroja manzanas en una de las salidas que tiene Gregorio, también el padre para regresarlo a su habitación, le tira con mucha cólera manzanas y solo una le cae, pero le va a resultar pues un dolor muy intenso, muy punzante, ¿no? Entonces la figura del padre es el que quiere que se le obedezca, pero por las malas, ¿no? Así, de todas maneras, mediante la violencia. Ese es obviamente el autoritarismo. Ahora, ahí hay varias lecturas interesantes, porque está primero lo que te decía, que Kafka tenía esa influencia o esa experiencia de su propia vida y de su propio padre, pero algunos dicen también que, bueno, Kafka, siendo judío, viviendo en esa zona de Praga, que va a ser pues una zona que se hablaba alemán, porque él escribe alemán, también siente probablemente ya estas raíces de los autoritarismos que van a ser luego los causantes de la Segunda Guerra, ¿no? Kafka todavía está unas décadas antes, unas 15 años más o menos antes de la Guerra Mundial, me parece que está escribiendo La Metamorfosis. Y si bien todavía no ha asumido no Hitler, no está este poder tan evidentemente nazi, ya hay un germen, porque eso no surge de un día para otro. Entonces, un par de décadas antes, muchos sospechan que tal vez ya había cierta marginación a la comunidad judía, cierto maltrato, y algunos dicen es como que anticipado veía venir estos autoritarismos, ¿no? De cómo algunos se imponen mediante la violencia, ya después se imponen mediante los militarismos, o sea, son militares con armas, con autoridad, digamos, política. Pero la figura del padre es algo así, es un tirano, pero que se adelanta, ¿no? A la época que luego van a vivir con bastante dolor en Europa. Entonces, sí, esa es una de las temáticas, ¿no? Las otras, pues ya les mencioné, ¿no? La explotación, la automatización también es importante, ¿no? Gregorio está deshumanizado no porque se convierte en un insecto, o no solamente porque se convierte en un insecto, ni siquiera principalmente cuando se convierte en un insecto, es más, cuando se convierte en un insecto, él se siente más humano, porque, por ejemplo, le da pena que se lleven sus cosas, cuando lo dejan en su cuarto, comienzan a llevarse pues, sus roperos, sus cosas, su ropa, ¿no? Y a él le da pena, y le da pena que se lleven un cuadro muy bonito que tenía, ¿no? Cuando está encerrado de insecto, le da pena no poder salir a escuchar de cerca el violín que toca su hermana, ¿no? Entonces, esas cosas que lo hacen humano se manifiestan pese a que él está de insecto. En cambio, cuando él vivía para la rutina, para el trabajo, para la explotación, para simplemente ganar plata, ¿no? Antes de su transformación, él ya estaba deshumanizado, ¿no? Se dice que es la rutina, la cotidianidad la que deshumaniza al hombre. Todos los días tener que hacer lo mismo, no poder tener un respiro, un gusto, un momento humano, ¿no? Contigo mismo, contigo misma. Entonces esa idea de la automatización también, ¿no? Ser como autómatas, andar en automático como robotitos por el mundo. Bien, creo que ahí son las principales ideas de esa obra. Entonces hemos pasado desde los griegos hasta la modernidad, ¿no? Recuerda que Edad Media no se ve, no es parte del temario, o sea, no te pueden venir preguntas de eso. Y por eso es que saltamos esa época, ¿no?
No sé si hay alguna duda o pregunta, alguna consulta o alguna palabra que esté Y en las oraciones. Dime. la clave de las... La clave en la 9 era el autoritarismo, ¿no? La 9 era la C. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, gracias. Sí, se lo Ah, escucha. ya. Sí se escucha. Ay. Yo lo escucho entrecortado a tu compañero, más bien. Ok, Miss, ¿alguna otra tengo una palabra? duda. Dime. Miss, ¿en algún momento el padre de Kafka llegó a quererlo o llegó a demostrarle algo de afecto en la vida real, en la obra? Por ejemplo, cuando murió Gregorio. Ah, en la obra, en la metamorfosis. Sí, o en la vida real también del autor. Ya, no, comencemos por la obra. En la obra no se ve para nada, ¿no? En la obra el padre es o violento, autoritario o indiferente. Al final de la obra, de hecho, es muy duro porque la familia se va a pasear, ¿no? Seguramente muchos saben que termina con eso, que Gregorio muere, lo bota a la basura a la mucama, que lo barre como si fuera, pues, ¿no? Cualquier cosa. La familia se va a pasear, o sea, hay esta idea de un alivio, de que ahora pueden rehacer sus vidas, de que ahora se deshicieron del monstruo, digamos, ¿no? Ellos no lo han hecho directamente, pero ya no está el monstruo, ¿no? Entonces, no, en la novela no hay esa idea de un padre eh, que lo quiera ni que lo comprenda. El padre es más, vuelve a trabajar porque Gregorio ya no tiene, pues, ¿no? Trabajo, así que el padre tiene que volver. Y creo que también hay ese fastidio, ¿no? Del padre de tener que haber tenido que volver a la rutina porque ya no había nadie que los sostenga, que los sostenga a todos, porque a todos los mantenía Gregorio, ¿no? Y en la vida personal de Kafka, en realidad, al menos de lo que recuerdo, más los episodios son un tanto tristes, ¿no? Tienden a ser más tristes o amargos. Eh, También es lo que él recuerda. De hecho, si te pones a pensar, uno tiende a recordarse de sus padres, sobre todo, ¿no? Tiende a recordar como que episodios más emblemáticos, más fuertes, ¿no? Lo que él recuerda es más ciertos momentos de desdén, de menosprecio. Y lo que sí se ve mucho en la obra es que él, Kafka, sí quería, en su vida, mejor dicho, ¿no? Es que él sí quería que su padre esté orgulloso de él, ¿no? De que hacía cosas para ganarse como que el aprecio del padre, precisamente porque el padre era así tan indiferente y tan, a veces cruel, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, esa es la vida, no hay que confundir la vida con la obra, porque en la metamorfosis no se ve tanto la interacción entre padre e hijo, simplemente se ve que el padre es un poco autoritario, como hemos dicho, ¿no? Violento, autoritario. Entonces, sí. No sé si hay alguna duda o pregunta adicional, alguna consulta. Sara, Sí, según recuerdo, la hermana de Gregorio antes lo cuidaba, pero luego dejó de cuidarlo. ¿Eso qué significa? ¿Qué temática se aprecia ahí? bueno, Grete también representa la temática tanto de la solidaridad al inicio, como luego, pues, lo mismo que el resto, ¿no? La marginación, de hacerlo a un lado, de... También se deshumaniza hasta cierto punto Grete, ¿no? Porque ya no tiene esa compasión por su hermano. Pero la temática al inicio, cuando todavía lo, digamos, quiere, lo cuida, sería la temática de la solidaridad. La hermana es la primera que es todavía cuida de él, le da alimento, ¿no? Al comienzo parece que ella va a hacerse cargo, pero después se cansa. También la hermana es jovencita, tiene 16 años, ¿no? Es la única que se hacía cargo de él, los padres no se hacen cargo. Entonces, bueno, se cansa y prácticamente pues abandona. Bien, chicos, entonces con eso vamos a cerrar porque debe estar ya su profesor en aula. Les agradezco mucho la atención, las preguntas, la participación. Espero que
todo esté claro. Si alguien más quiere hablar, es ahora o nunca, porque creo que ya debe entrar profe, ya entró. Sí, gracias chicos.